y que pueda estar bien la señal para poder transmitir el mensaje. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Claro que la pasábamos mejor cuando íbamos presencialmente, ¿no? Porque esto virtual es un poco incómodo. Pero espero que al menos a través de este medio el Señor pueda seguir usándome para transmitir su palabra. Estamos en una situación particular. Justo anoche internamos a mi suegro, así que ahora Sandra va a venir a saludar, pero ella no va a poder estar en toda la conferencia. Mañana le hacen una resonancia y ella los tiene que acompañar. ¿Puedes saludar? Buenas noches, queridos hermanos. Un gusto poder compartir, y aunque no pueda estar con ustedes, por medio de la oración sí quiero estar, y que el Señor les bendiga mucho en este retiro de matrimonios, y les tengo en el corazón, tengo un recuerdo muy cariñoso, y realmente oro para que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Buenas noches. Muy bien. Entonces, les pido que oren por esta situación. Mañana vamos a saber mejor lo que tiene. Pero vamos a ir directo al estudio de la palabra de Dios. Y el tema es matrimonios dominados por la carne o por el espíritu. Claro, este asunto de la carne y el espíritu brota de Gálatas capítulo 5. Ahí en Gálatas capítulo 5, Pablo hace todo un desarrollo de este tema, que no es, por supuesto, solo para matrimonios. Él habla ahí de las obras de la carne y en contraste habla del fruto del espíritu. Y, por ejemplo, vamos a tomar solo un versículo. Cuando habla de las obras de la carne, dice en el versículo 20 del capítulo 5, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. En contraste con esto, el fruto del espíritu es amor, benignidad, mansedumbre. Ahora vemos dos lados totalmente opuestos. Cuando se habla de la carne, se refiere Pablo a nuestra naturaleza pecaminosa, a lo que traemos en nuestros genes, que vamos siendo inclinados constantemente al pecado, porque en nuestra carne, en nuestro ser domina lo que podemos llamar como el egoísmo, el amor a nosotros mismos, el deseo de ganar, el deseo de estar triunfando siempre. En cambio, el fruto del espíritu, podemos sintetizar, predomina el amor. Y el amor y el egoísmo son dos polos opuestos. Porque el egoísmo es pensar en mí, el amor es pensar en el otro. Así que el asunto es, ¿qué gobierna el matrimonio? Si gobierna la carne, entonces va a haber enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Si domina el espíritu, entonces va a haber amor, benignidad, mansedumbre. ¿Te das cuenta? Eso es importante y es práctico para nosotros. Ahora vamos a ir a Santiago, porque él analiza este tema tomando otros términos. Pero dice, por ejemplo, en Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago habla acá de guerras, parece un poco exagerado, ¿no? No es tanto. Hay matrimonios que parece que están en una guerra continua y a veces los niños están en medio de esa guerra. Y Santiago pregunta, ¿de dónde vienen esas guerras? ¿Dónde surgen los conflictos? Y él da la respuesta. Dice, no es de nuestro interior, de nuestras pasiones. Ahí está, esa es la carne. Podríamos decir, ¿no es de tu carne? Que está en conflicto permanente en tu interior. Y entonces, si retrocedemos un poco, porque esto es Santiago 4.1, pero al final del capítulo 3, él va a mencionar la carne. Y él va a decir, por ejemplo, en el versículo 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si tenéis celos, dice, y contención. Ahora, celos no es solamente lo que nosotros interpretamos como celos. Esta palabra, cuando la usan en griego, es muy genérica y se refiere a toda emoción que hace que el hombre entre en una efervescencia. Literalmente es estar hirviendo por dentro.
Dice, si estás ahí alterado en tu interior y hay contención. Ahora, esta palabra es interesante, es eriteia, que es una ambición egoísta. Se usaba para la contienda política, donde uno estaba dispuesto a utilizar cualquier medio para conseguir el fin. Y entonces habla mal del otro, miente. Bueno, no hace falta que hablemos mucho para saber lo que los políticos usan, ¿no es cierto? Así que pasemos adelante. Si hay contención, es decir, esta ambición egoísta que te lleva a usar cualquier medio para salirte con la tuya, bueno, si hay eso, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahora, aquí esta palabra jactarse es la misma que se utiliza en el capítulo 2, versículo 13. Claro, acá se traduce de otra manera. Dice, juicio sin misericordia se hará con el que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. A ver si adivinan. La palabra que en capítulo 3, versículo 14 se traduce no os jactéis, es la misma que en el capítulo 2, versículo 13 se traduce triunfa. Triunfa. Es decir, que podríamos decir, si hay celos, es decir, si estás caliente, hirviendo por dentro, y hay contención, ambición egoísta en tu corazón, entonces no triunfes, no busques triunfar sobre el otro. Ahí está la clave. No busques triunfar y no busques utilizar cualquier medio, no busques recurrir a la mentira, dice, ni mintáis contra la verdad. Porque cuando uno está en una pelea, recurre a cualquier medio para tratar de ganar. Entran en una discusión y a los pocos minutos uno se olvida hasta de por qué empezó la discusión, pero el deseo de ganar. Y cuando el deseo de ganar domina la discusión, bueno, uno comienza a distorsionar las cosas y a decir, no dijiste así, y comenzamos a tratar de acomodar la verdad a lo que nos parece. Por eso dice acá, no mintáis contra la verdad, porque sabemos quién es la verdad, Jesús. Y él dijo que toda mentira procede del diablo, así que debería ser un principio en nuestra vida, nunca recurrir a usar las armas del enemigo para tratar de ganar una discusión. Ahora, muchas veces surgen las peleas en el momento menos pensado. Imaginemos esta situación. Tenemos acá una familia, están cenando, tranquilos, todo bien. Pero de pronto se corta la luz. Y bueno, cuando se corta la luz, no sé lo que ustedes hacen, pero lo primero que yo hago es ver si el vecino tiene luz. Porque si el vecino tampoco tiene, entonces fue un corte general y no hay nada que hacer. El problema viene cuando el vecino tiene luz y nosotros no. Entonces ahí uno comienza a preocuparse. Así que lo segundo que hago es ir ahí al tablero a ver si saltó la térmica, ¿no? Si hay algo que pudiera hacer, pero veo que está todo bien. El problema es cuando llegás a la tercera cosa. ¿Qué es lo tercero? El vecino tiene luz, en el tablero está todo bien. Lo tercero es, le preguntás a tu esposa, ¿pagaste la cuenta de luz? Y ahí, de pronto, esa cena que estaba todo tan tranquilo, ¿no? Ella empieza a decir, no, este mes me dijiste que te encargabas vos. No, yo no dije eso. Sí dijiste eso. Uy, ahí se empezó la discusión. Y por más energía que liberen, la luz no vuelve, ¿eh? Y de pronto se arruina toda una cena y comenzamos a discutir. ¿Por qué? Bueno, buscamos un culpable. Buscamos un culpable. En realidad no sirve de nada saber si la culpa la tenía ella o la culpa la tengo yo. En realidad no cambia la situación, no solucionamos nada. Entonces, ¿por qué insistimos tanto en buscar el culpable? ¿Qué cambia? Si fue ella o si era yo, o si fue un malentendido, o quizás nos olvidamos los dos, o quizás algo pasó, pero entramos en una discusión y el deseo de ganar nos domina. Claro que podríamos actuar dominados por el espíritu y decir, bueno, ya está, ¿qué importa que tiene la culpa? Tendremos que asumir las consecuencias, mañana tendremos que pagar la multa, la restauración, y bueno, ya está.
Así que vamos a tener una linda cena a la luz de las velas y tratar de cambiar la situación y de sacar algo bueno de ello, pero en el momento, ¿es la carne lo que domina o es el espíritu lo que domina? Te das cuenta, en un momento tan sencillo, todo puede cambiar. Ahora Santiago sigue hablando y dice entonces que hay dos sabidurías. Fíjense, si tienen su Biblia ahí a mano, dice en el capítulo 3 de Santiago, versículo 15, esta sabiduría, esa que miente, esa que entra en contienda, dice, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. A ver, no viene de Dios esta, sino que es, y hay tres, dice, esta sabiduría es terrenal, o sea, mundana, es la que usa el mundo, así viven, es carnal, ahí está, natural traduce aquí, pero es la misma palabra, es carnal, es la que está en nuestra carne, es la que traemos en nuestros genes. Porque nadie te enseñó a mentir, ¿eh? El bebé aprende a mentir antes de hablar. Sí, porque a veces hace que llora y es mentira. ¿Te das cuenta? Y el bebé es egoísta. Y el bebé tiene irritación y se enoja y si no le da lo que quiere, grita. ¿Te das cuenta? Está en la carne. Está en la carne, está en nosotros. Entonces esta sabiduría es la que usa el mundo, es mundana, es carnal, natural, y está el diablo atrás, es diabólica. Es decir, él la usa para enemistarnos, para ponernos mal con Dios. Pero en cambio, dice, la sabiduría que viene de lo alto, la que viene de Dios, tiene otras características. En primer lugar, es pura, es pacífica, es amable, es benigna. A ver, vamos a decir unas palabras de cada una de ellas. En primer lugar, es pura. Significa que no recurre al pecado para sacar ventaja. No recurre al pecado para sacar ventaja. Es íntegra, es confiable, es decir, cuando estás en una discusión, no se recurre al pecado, a la mentira, por ejemplo, para sacar una ventaja. O al pasado, para recordarle lo que hizo años atrás. No se recurre a la humillación, a palabras fuertes, hirientes, que hacen que la otra persona se sienta herida. Y claro, todo esto que dice Santiago al finalizar el capítulo 3 viene de todo un capítulo donde él habla de la lengua, ¿no es cierto? Y habla de que la lengua puede herir y puede ser un veneno. Y claro, nuestra lengua puede ser, dice Proverbios, como un golpe de espada, pero ves, esta sabiduría no recurre a eso, no recurre a agredir, a herir. Es pura. En segundo lugar, es pacífica. Es decir, busca la paz, no el conflicto, busca la conciliación. En Hebreos 12:14 dice que debemos seguir la paz y la santidad, seguir la paz. Y ahí la palabra habla de perseguirla como algo que debemos alcanzar. Debemos alcanzar una vida en paz. Sigue la paz, es pacífica. Es en tercer lugar amable, amable. Y esta palabra significa que no se impone, se muestra débil, da lugar al otro. Conocen este signo, ¿no? Ceda el paso. Los argentinos parece que mucho no conocemos lo que significa. A ver, un segundito, Sandra. Ceda el paso. Ceda el paso significa dar lugar al otro. Ahora, llega este punto de encuentro y los dos autos, si no ceden el paso, van a chocar. Pero aquí habla de darle lugar al otro, de ceder el paso. Entonces, esta es la palabra, amable, da lugar al otro. No quieras tener siempre la razón. Da lugar al otro. En cuarto lugar, benigna. Benigna es alguien dispuesto a aprender de los demás. La palabra es eupaite, que significa es bueno para aprender. Esta persona es fácil, dice acá, de entrenar. Está listo para aprender del otro. A veces en una situación dice, bueno, a ver, ¿qué podemos aprender de esta situación? Tiene ese espíritu de aprender del otro.
A veces actuamos como que lo sabemos todo. Termina diciendo, es sin incertidumbre ni hipocresía. Y las palabras significan que no es juzgadora. Y sin hipocresía, no finge. La clásica, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mentira, estamos mal. Pero ves, uno prefiere ponerse una careta y tratar de disimular. Sin incertidumbre, no juzgadora es la palabra. Tenemos que dejar de juzgarnos. Tenemos que aprender a aceptarnos tal como somos. Cuando uno ama a una persona, acepta el paquete entero. Lo bueno y lo malo. Todo. No podemos decir, no, hermano, yo amo tus virtudes, pero esto... No, no, no. Dejémonos de juzgar. No, porque este es muy infantil, o caprichoso, o es orgulloso. O dejemos de rotular, de juzgar, de señalar, de decir, no, porque siempre lo mismo. Siempre lo mismo, no, no es siempre. Pero nunca me oí, bueno, no, nunca. Alguna vez. ¿Ves? Exageramos para tratar de darle peso a nuestro argumento. No, no, no juzgadora, sin hipocresía. Dijimos, mira, el fruto del Espíritu se caracteriza por el amor, ¿no es cierto? Y en 1 Corintios 13 dice que el amor no busca lo suyo. Esto es clave, ¿ves? El amor no busca lo suyo, es decir, no es egoísta. Pablo dice en Filipenses 2:21, todo busca lo suyo propio, es decir, lo natural, lo carnal, lo que está en nosotros es buscar lo que deseamos, lo suyo propio. Esto es egoísmo. Pero el amor no busca lo suyo, no es egoísta. A ver, egoísmo, mirá. El Proverbios 18:1, en la versión de la nueva internacional, dice así, el egoísta busca su propio bien. Es el mismo concepto que cita Pablo en Filipenses. Y en Santiago 3:16, si lo leemos en esa versión, la nueva versión internacional, dice así, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Ves? Egoísmo. Ahora, podemos sintetizar lo que dijimos de esta manera. ¿Cómo sé si mi matrimonio está dominado por la carne o por el espíritu? Bueno, si está dominado por la carne, el egoísmo predomina. Si está dominado por el espíritu, es el amor lo que predomina. Entonces vamos a ver este concepto y a ver algunos consejos prácticos para librarnos del egoísmo en nuestra vida. A ver, en primer lugar, no te sientas ofendido por todo. No te sientas ofendido por todo. A veces somos muy susceptibles y tenemos que aprender a pasar por alto la ofensa, como dice Proverbios. Es la honra del hombre, dice, pasar por alto la ofensa. No te sientas ofendido por todo. La persona que está dominada por el egoísmo, todo le molesta. A veces una crítica no está dada con un espíritu de destruir a la persona. Simplemente es algo que se le dijo, bueno, no te sientas ofendido por todo. En segundo lugar, libérate de la necesidad de tener siempre la razón. No sé, a veces creemos que tenemos que tener siempre la razón, pero muchas veces estamos equivocados. Así que libérate de la necesidad de tener siempre la razón. Alguien me dijo así, la razón me da derecho. No, no, no es así. Porque el amor cede los derechos. La razón no te da derecho a levantar la voz. La razón mucho menos te da derecho a imponer con violencia o hacer un gesto o golpear la mesa. La razón no te da derecho a ser prepotente. ¿Ves? La razón no te da derecho. La razón es algo cuestionable. Pero el amor dice, cubrirá multitud de pecados. El amor lo que hace es, busca cubrir, aunque el otro sea quien se haya equivocado. Porque así terminaba ese versículo de Santiago capítulo 2, versículo 13. La misericordia triunfa sobre el juicio. A ver,
aunque tuviera razón yo y es el otro el culpable, bueno, pero aún ahí la misericordia triunfa, aún ahí debe predominar la misericordia. Libérate de la necesidad de tener siempre la razón. En tercer lugar, piensa qué puedes hacer hoy para alegrar a tu pareja. A ver, no pienses qué deseas tú hoy. Que tu pensamiento hoy sea, ¿cómo puedo hoy alegrarla a ella? Y que ella piense, ¿cómo puedo hoy alegrarlo a él? Eso nos libera del egoísmo, nos hace pensar en cómo hacer feliz al otro. Deja que tu esposa busque cómo hacerte feliz y tú busca cómo puedes hacer para alegrarla a ella. Deja de estar pensando en tus deseos, comienza a pensar en el otro primero. Número 4, sé el primero en ceder. Sé el primero en ceder. A veces una discusión se gana cuando se evita. Es decir, no entres en la discusión, no es la mejor manera de arreglar un conflicto. La mejor manera es evitarla. Sé el primero en ceder. Bueno, no podemos saber hoy cuál de los dos tiene razón, así que prefiero ceder y dártela a ti hoy. Quizá mañana ella me la dé a mí. A veces vamos a saber quién tiene la razón después con el tiempo, pero las decisiones a veces hay que tomarlas hoy. Y ceder, bueno, ceder muchas veces evita el conflicto. Imponerse, viste, la sabiduría que viene de lo alto dice no se impone. Y a veces el hombre recurre, ¿no?, a la autoridad. Bueno, pero yo soy la cabeza del hogar. Y a veces cuando tienes que imponerte, la verdad a veces no se soluciona el problema, se genera a veces un mayor conflicto. Sé el primero en ceder. Quinto lugar, desarrolla verdadero interés en los que otros te comparten. Desarrolla verdadero interés. Mira, si te tienen que hablar algo, presta atención, apaga el celular, no mires la tele en ese momento, desarrolla interés en lo que el otro te está diciendo. Porque a veces, claro, vivimos en mundos diferentes y para el hombre lo importante está en su trabajo y a veces lo que la mujer te quiere compartir, por ahí no le das la importancia que ella le da. Pero ella también tiene que entender que hay cosas para el hombre que son importantes que ella por ahí no le está dando importancia. Y por ahí estás frustrado porque perdió tu equipo de fútbol y por ahí ella no te entiende. Porque no entiende cómo te podés poner mal porque perdió un equipo. Tienes que aprender a darle la importancia que el otro le da a las cosas. Y entonces desarrollar un verdadero interés por lo que el otro te está compartiendo. Mira, son unos consejos simples para vencer el egoísmo. Habría mucho más. Pero hoy es un tiempo para que puedas estar haciendo una evaluación personal. ¿Qué está dominando tu vida? Porque claro, hablamos del matrimonio, pero en realidad el matrimonio está compuesto por dos personas y ambos tienen que tomar esta decisión en su corazón. ¿Qué vas a permitir que tome el control de tu vida? Porque todo esto se resume en lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice que seamos controlados, llenos o controlados por el Espíritu Santo, para que Él pueda manifestar ese fruto de amor, de gozo, de paz. Pero si en la cana, ahora tú tienes que decir, mira, cada vez que hay un conflicto, hay dos maneras de solucionarlo. O con la sabiduría del mundo o con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría que viene de lo alto, pura, no vas a recurrir a la mentira. Es pacífica, vas a evitar la discusión. Es amable, le vas a dar el lugar al otro. ¿Te das cuenta? Si elegís actuar con la sabiduría de Dios, vas a tener buenos frutos. Pero si decidís actuar con la sabiduría que usa este mundo, que está llena de las obras de la carne, la que utiliza el mismo diablo para poner enemistad y romper la comunión, bueno,
ahí va a haber incertidumbre, dice, y el hogar va a estar, y la palabra que usa en griego es que va a estar tambaleando como a punto de desmoronarse. Por eso es tan importante que nos examinemos y veamos, a veces, yo creo que toda esta situación que vivimos, ¿no?, de tanta tensión, especialmente en nuestro país, porque se suma la pandemia, las decisiones económicas, las presiones, y de pronto todo esto llega al hogar, ¿no? Y el chico también suma lo suyo, porque los hijos también suman sus propias presiones, que quieren esto de las clases virtuales, que se corta el internet, que no pudo entregar el examen a tiempo, y que todo esto entra en ebullición. Y si no buscas la ayuda del Espíritu para poder encarar estos problemas con paz, gobernados por el amor, si no buscas eso, entonces estás en problemas. Tienes que dejar que Él tome el control. Rehúsa, ponte firme, rehúsa recurrir a las obras de la carne para que puedas tener un hogar en armonía. Yo espero que la palabra de Dios haya bendecido esta noche tu vida y puedas reflexionar, porque este tema práctico tan importante para que cada uno resuelva. Mañana seguiremos hablando otra parte, el otro lado, así que mañana seguiremos con más de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.